Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día. Hola, Eh, Bienvenido. buen día a todos. Primero decirte gracias y por tu asistencia, por tu disponibilidad y tu tiempo. Bueno, el taller de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA se ha preocupado un poco por el tema que estamos trabajando en el taller y gracias a Ismael se armó un ciclo de charlas entre tu persona y otros colegas de Argentina que están manejando o manejan los parámetros, las directrices que también nosotros estamos orientando a los chicos. Entonces, desde ese punto de vista y también para el auditorio con el que estamos ahora, para que ellos se vayan conectando a las cosas que estamos haciendo y a los queridos estudiantes, decirles que tenemos un ciclo de charlas semanales que nos van a permitir fortalecer los principios que estamos manejando en el taller. Y bueno, desde ese punto de vista, antes de darle toda la personalidad que tiene Daniel Ventura, lo va a hacer Ismael. Te queremos dar oficialmente la bienvenida a nuestra amistad y al taller, a la universidad, Daniel, y muchas gracias. Ismael. Bueno, Gracias, muchas, David. Muchas gracias. Okay. bueno, gracias por la intro, David. Igual, te doy la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por la paciencia y la predisposición para poder acompañarnos en este ciclo. Así que quiero empezar con unas palabras para todos los que están conectados y contarles un poco quién es Daniel Ventura, ¿no? Daniel Ventura es junto a Andrés Birsi, el titular del estudio Ventura Birsi desde hace más de 10 años y ahora están situados en el edificio Giribone, que es obra del estudio justamente. Daniel además es profesor adjunto por concurso de arquitectura 1A4 y proyecto urbano y además proyecto arquitectónico desde el año 2014 en la FADU UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Dirige además un programa de posgrado que se llama Proyecto Material, donde continúa las problemáticas planteadas en el grado. Además, en la Universidad de Flores, donde dirige un programa de investigación que se denomina Construcción Tectónica del Espacio, es director de la carrera de la Facultad de Arquitectura desde el 2009 y a partir de 2018 es el vicedecano de la Facultad de Planeamiento Socioambiental. Y luego que tanto en el grado como en el posgrado, la problemática fundamental que persigue el estudio Ventura Birsi es la construcción material del espacio arquitectónico. Es para mí un placer iniciar este ciclo de charlas con un arquitecto tan reconocido que además de considerarlo un excelente arquitecto, lo considero un amigo. Así que bienvenido, Dani. Es un gusto abrir este ciclo de charlas contigo. Así que te dejo en compañía de todos. Bienvenido, por lo menos virtualmente, a La Paz y al taller. Bueno, gracias David, gracias Ismael. Es un gusto enorme estar con ustedes ahí compartiendo este momento difícil un poco que estamos viviendo en el mundo, ¿no? De estar encerrados en nuestras casas y bueno, no poder abrazarnos antes de empezar la conferencia. Pero bueno, supongo que en algún momento siempre me dieron muchas ganas de ir a La Paz. Siempre estuve tentado en ir, invitado varias veces, pero bueno, nunca se pudo dar la posibilidad. Y bueno, supongo que esta es una gran posibilidad como para en algún momento encontrarnos, ¿no? Desde luego. Así que mil gracias por invitarme y bueno, voy a tratar un poco de contarles algunas experiencias y problemáticas en las que nosotros estamos sumergidos estos últimos años, tanto en la disciplina como en la pedagogía, como en la educación, ¿no? Así que voy a empezar a contarles algunas cosas. Quiero agradecerles también a los estudiantes que se levantaron temprano para poder
conectarse a internet y escuchar un tiempito de charla y la verdad lo más interesante es poder intercambiar después algunas preguntas, algunas cuestiones que sean de interés tanto para los estudiantes y las estudiantes que están compartiendo ahora con nosotros y también con los docentes. Voy a compartir pantalla, espero que esto funcione bien. Como ya lo probamos, supongo que va a funcionar bien. Ahí va. ¿Se ve bien, Ismael? ¿Vamos bien? Está bien, Daniel. Está muy bien, Dani. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno. La charla tiene como título un poco la problemática en la que nosotros estamos trabajando estos últimos años, diríamos más de 10 años, ¿no? Desde la construcción de los talleres, de esta problemática de cómo enseñar arquitectura y cómo trasladar esta preocupación al estudio de arquitectura, ¿no? Al hacer arquitectónico. Y esto es algo que, digamos, viene preocupándome a mí porque, de alguna manera, la forma en la que tenemos nosotros los docentes de enseñar está ligada directamente con el hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde se empezaron a dar como un montón de cuestiones respecto de cómo entender la arquitectura desde una dialéctica entre la materia y el proyecto. Y acá es muy importante entender que la materialidad para nosotros es fundamental para pensar el proyecto de arquitectura. Y esa materialidad está relacionada directamente con el espacio. Por eso a nosotros nos interesa pensar en esta construcción material del espacio en relación a la estructura, al espacio y a la materialidad. Y entonces, siguiendo como algunas teorías de Frampton que habla justamente entre la dialéctica, entre la materia y el proyecto, él dice que la tectónica adquiere carácter de verdadero arte en la medida que equivale a la poética de la construcción. La inevitable naturaleza terrestre de un edificio posee un carácter tan tectónico y táctil como escenográfico y visual, aunque ninguno de estos atributos niega su espacialidad. Dice también que somos incapaces de pensar arquitectónicamente sin hacer especial énfasis en el desplazamiento espacial del sujeto a través del tiempo. Y esto a mí me parece como de mucho interés, ¿no? Porque la construcción no está relegada solamente a un sistema constructivo, sino que en términos de Frampton habla del espacio, ¿no? Es el primero que introduce en la teoría la problemática de la relación entre el espacio, el sujeto que lo recorre a ese espacio, ¿no? O sea, nosotros somos como la medida de todas las cosas dentro del espacio arquitectónico y su relación con la materialidad. Por eso, digamos, un poco el espacio que estuvo relegado los últimos años respecto de la construcción de la arquitectura, creo que volver a hacer hincapié sobre esas problemáticas hizo que nosotros estudiáramos desde la pedagogía estas relaciones que existen entre el hacer y el pensar arquitectura. Y entonces me gustaría contarles un poco, antes directamente de las obras, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas que a nosotros nos involucra directamente cuando pensamos el hacer arquitectónico? Y son estos 7 puntos que, a manera ahora de punteo les voy a decir, pero les voy a ir explicando de a poco de dónde surge cada uno de estos intereses. Uno es el estudio de los antecedentes. Ese es el punto 1 que yo ya voy a pasar a explicarles. Después la puesta en valor de la estructura, la reelaboración de la construcción espacial, la conciencia sobre la producción material, la valoración del lenguaje como expresión,
el lugar como presencia física de la arquitectura y el uso de los espacios para ser habitados. Estos 7 puntos para nosotros son muy importantes, probablemente tienen también casi cronológicamente la forma en la que son abordados mientras vamos desarrollando el proyecto, ¿no? Esto lo digo desde lo pedagógico y desde el hacer arquitectura, ¿no? Cómo se relaciona esta cosa de cómo enseñar y cómo hacerlo. Y desde estos puntos, intereses, problemáticas, es que nosotros nos acercamos a resolver estos problemas. Acá traje una referencia de un texto de Vila Matas. Vila Matas es un escritor catalán que dice: sin prisas fui haciéndome con un poco de estilo propio, no deslumbrante pero suficiente, algo inconfundiblemente mío, gracias al vampirismo y a la colaboración involuntaria de los demás, de aquellos escritores de los que me valía para encontrar mi literatura personal. Yo encontré lo mío en los otros, llegando después de ellos, acompañándoles primero y emancipándome después. Y este fragmento y este texto me interesa para llevarlo directamente a nuestro quehacer, que tiene que ver con estas dos ideas, ¿no? La idea del vampirismo y la idea de la emancipación. El vampirismo como metáfora de poder sacarle a los demás el mayor rédito posible para poder llevármelo a mi propio trabajo, ¿no? Y emanciparme implica poder aprender de los demás para poder después, transformándolo, poder decir algo nuevo. Y acá Vila Matas habla un poco de eso, ¿no? Habla cómo él encuentra lo suyo acompañándolos primero y emancipándose después, ¿no? Y entonces esta idea de la obra de arquitectura para nosotros como estudio me parece muy importante, ¿no? Entonces, el estudio de los antecedentes, de los casos de estudio, de los referentes, como los llamemos, digamos, en cada facultad que nos encontremos, me parece importante estudiar esas obras de arquitectura con mucha profundidad. Esas obras de arquitectura seguramente las que nosotros elijamos que tengan algún valor como para poder nosotros emanciparnos, ¿no? Y decir algo un poco más. El segundo punto tiene que ver con la puesta en valor de la estructura, ¿no? ¿Y qué entendemos nosotros por estructura? La estructura no es solamente la estructura entendida como la estructura de sostén de una obra, como, digamos, la estructura que mantiene en pie un edificio, sino que es la estructura arquitectónica. La estructura arquitectónica involucra directamente al espacio. Y entonces acá en este textito que escribí dice: la estructura es entendida como estructura arquitectónica. Los elementos que la componen no son solo el sostén de la obra, sino que son los que generan y producen el espacio arquitectónico. Se estudian las formas con las que llegan las cargas al piso y cómo influyen en la percepción del sujeto sobre el peso de las mismas. Se trata de una conceptualización en términos tectónicos que involucra tanto el problema de la relación entre pesos y esfuerzos y materiales, como el de las formas y los requerimientos humanos. Acá también la estructura está involucrada con el espacio y está involucrada con ese sujeto que recorre los espacios y con las formas y los requerimientos de las personas que necesitan habitar esos lugares. Por eso la estructura es como la segunda parte en la que, después de haber estudiado bien una obra de arquitectura, yo puedo atravesar mi propio proyecto pensando cómo se va a construir ese espacio en términos de estructura arquitectónica. El tercer punto es la revalorización de la construcción espacial, que está como súper ligada al problema anterior de la estructura, pero esto está más puesto en el borde de la obra, ¿no? En el límite, en el umbral. El umbral, como llamaba Aldo Van Eyck, ¿no? Que es ese espacio de intermediación que no tiene un límite preciso, sino que está atravesado por ese espacio de intermediación. Y él hablaba
en un texto en 1954, casi toda su teoría acerca del umbral, decía: los proyectos deben manifestar en términos arquitectónicos el deseo real de superar las polaridades que realmente no existen. Individual, colectivo, material, emocional, parte, todo, permanencia, cambio interior y exterior. No son dualidades ni polaridades. Este hecho debe ser expresado en cualquier proyecto. Entonces, en esa dualidad, él habla como de este espacio intermedio, ¿no? De este lugar de intermediación que existen en las obras de arquitectura, que son los que dividen tanto los espacios interiores de los exteriores, o de los exteriores con exteriores, cubiertos, semicubiertos y descubiertos. Y me parece que pensar en esa relación, donde la obra de arquitectura no es un muro que separa un espacio de otro, sino que es otro espacio, ¿no? Y entonces también esta revalorización de la construcción espacial está puesta en relación directa, no solo con entender el espacio interior de una caja, sino que cómo desmaterializar esos bordes. El otro punto, también importante, que habría que tener en cuenta cuando uno está proyectando, es la conciencia sobre la producción material. Y ahí Ana María Rigotti, que es una arquitecta rosarina, argentina, ella dice que existe la idea de que la forma es una manera de desmontar el modo de producción de cosas, y a menudo esa forma como tal no es abstracta, sino estrictamente dependiente de una materialidad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si nosotros, cuando empezamos a proyectar, no sabemos de qué materialidad vamos a construir esa obra, seguramente no vamos a estar utilizando el material de la forma correcta. Es decir, que no es lo mismo hacer una obra que, si pienso que va a ser de ladrillos, si va a ser metálica o si va a ser de hormigón, o si va a ser de cualquier sistema de producción que, digamos, que existe tecnológicamente, yo voy a generar la forma a partir de ese material con la que voy a estar haciendo el proyecto. Nosotros estamos acostumbrados en las escuelas de arquitectura a que la materialidad aparezca en el último momento, ¿no? O sea, uno, digamos, tiene un programa de necesidades, construye un funcionamiento, después levanta esas plantas y finalmente piensa de qué material lo voy a hacer. Y eso es totalmente forzado. Nosotros nos alejamos de esta manera de aprender y enseñar arquitectura porque nos parece que es una manera errada frente a las formas que tiene la materialidad como para poder producir el espacio, ¿no? Y el espacio tampoco es algo que se genera después. Entonces, esta idea que tiene Rigotti sobre que es estrictamente dependiente de la materialidad sería, digamos, una buena manera de pensar en qué momento aparece la materialidad en el proyecto arquitectónico. Y yo, digamos, estoy convencido que es en uno de los primeros momentos, ¿no? Y eso es lo que le da, de alguna forma, esta producción material, como dice Zumthor. Él dice: tomen una piedra, podrán aserrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego tomen esa piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones, será de nuevo distinta. Pónganla a la luz y verán que es otra. ¿Y qué quiere decir? Que uno puede utilizar un mismo material que tiene miles y miles de resultados diferentes, ¿no? O sea que construir con una materialidad no implica tener una sola respuesta respecto del problema. Y ni hablar cuando esa obra está puesta en determinado lugar que le da la luz de determinada manera porque está puesta y orientada de diferente forma, esa misma materialidad va a cambiar. Por eso esta idea de pensar la arquitectura desde los problemas materiales existe desde el comienzo de la obra, ¿no? En el comienzo de del proyecto y no como resultado, ¿no?
Y entonces, digamos, se entiende cuando uno produce una obra de arquitectura, esta cosa de construirla implica directamente y conceptualmente la forma de pensarla. Y no que uno hace un proyecto en un papel solamente y después decide que la producción, la construcción la haga una empresa constructora. De hecho, digamos, eso suele pasar y muchas veces casi obligadamente, pero el trabajo proyectual está puesto directamente sobre la decisión material que el arquitecto tiene que tener cuando proyecta la obra de arquitectura. Y de hecho, en ese sentido y acompañando como esta idea de la materialidad, tiene que ver con la valoración del lenguaje como expresión, ¿no? Y ese lenguaje, y quiero leer un poquito este texto que tiene que ver que nosotros no construimos con palabras la arquitectura. Uy, disculpen que creo que apareció algo ahí. No, está muy bien, Dani. Está muy bien. Ah, porque a mí en la pantalla me apareció algo. Déjenme ver qué me pasó. ¿Ahora ven ustedes de vuelta la pantalla? Estamos viendo. Perfecto. Sí, viendo. Bárbaro. Hablaba de la valoración del lenguaje como expresión. Y nosotros, el lenguaje expresivo de la obra de la arquitectura es justamente la forma y la materialidad con lo que eso se construye. Y este texto dice un poco eso, ¿no? El arquitecto piensa, pero no produce una obra hecha de palabras, sino un objeto hecho de formas y materiales. Este objeto transmite su propio y particular mensaje que en buena parte no admite ser traducido a palabras. Este lenguaje arquitectónico se corresponde con un tiempo histórico del cual es expresión. Por consiguiente, requiere constantes renovaciones en función de los requerimientos sociales y cambiantes según el tiempo. Tales renovaciones ideológicas se traducen en técnicas específicas proyectuales, las que denotan y connotan al objeto en evidente constancia de semantización. En tanto expresión de un mismo mensaje, en la obra artística forma y contenido, significante y significado conforman una unidad. Y esto, digamos, es muy importante para el que hace y produce arquitectura o para el que piensa arquitectura, que el lenguaje tiene que ver con el tiempo con el que la obra está hecha y los cambios sociales. O sea que la arquitectura siempre tiene que ver con el momento en el que está producida y habla del momento, del hoy, del presente, como para generar ese lenguaje hacia el futuro, ¿no? Por eso no es lo mismo hacer una obra hoy que hacerla hace 20 años o pensarla hace 20 años. Lo que deberíamos pensar es de qué manera hoy nos posicionamos nosotros para que ese lenguaje genere esa expresión contemporánea en la que, digamos, muchos de nosotros estamos buscando esa forma de comunicarnos con el resto del mundo, ¿no? O con el resto de la región, que me parece como mucho más posible socialmente para los países que estamos en Latinoamérica. Y entonces, entendiendo estas problemáticas casi cronológicamente, como las voy diciendo, ¿no? Aparece el lugar como presencia física, el territorio, el terreno, el sitio, ¿no? Ese sitio es muy importante para que la obra termine de generarse de una forma y se instale en un lugar y no pueda estar en otro lugar. Y acá me tomo de las palabras de Rafael Moneo, que habla sobre la inmovilidad sustancial. Y él dice en una de las revistas Circo, que les recomiendo, que están en internet y se pueden bajar sin ningún problema, en esta revista Circo, que habla de la inmovilidad sustancial, el texto es muy bueno, dice que la arquitectura alcanza su verdadero estatus cuando se realiza. El suelo es el que garantiza su condición de objeto. Sin el terreno, sin un específico y único lugar, la arquitectura no existe. Uno de los rasgos característicos que con más fuerza se distingue a la arquitectura es la construcción.
Sin embargo, quisiera reservar este concepto de arquitectura para la auténtica permanencia de la realidad construida. Y tal deseo implica que haga acto de presencia aquella inmovilidad sustancial que solo puede ser alcanzada con un lugar. Y esto también me parece importante, ¿no? Como esta idea de que la arquitectura es construcción, pero la arquitectura solo construida no alcanza su verdadero estatus de arquitectura si no encuentra ese lugar específico que es el sitio, ¿no? Y el sitio tiene que ver con un montón de cuestiones, que tiene que ver con el asoleamiento, tiene que ver con lo social, lo político, lo económico, ¿no? Ese lugar es el que va a terminar de darle identidad a la propia obra de arquitectura. Y esta idea de presencia física o de inmovilidad sustancial hace que la arquitectura se encuentre en ese lugar y no en otro lugar. Por eso es muy importante pensar el sitio como problema de arquitectura sumado a los otros problemas que tienen que ver con lo que veníamos leyendo anteriormente. Y finalmente, ¿no?, lo que en general aparece primero, y aparece primero en las escuelas de arquitectura, que es el programa de necesidades, a mí me interesa como pensarlo al revés. Pensar que el programa o el uso de los espacios para ser habitados aparece en el momento final en el que se hizo todo este trabajo. Todo este trabajo de pensar la arquitectura desde un caso de estudio, pasando por la estructura arquitectónica, pasando por el espacio, pasando por la materialidad, pasando por la expresión, pasando por el sitio, llegando al uso, y no partiendo desde el uso. Acá, digamos, hay como una diferencia conceptual de la manera en la que se piensa la arquitectura, ¿no? Y entonces, el uso de los espacios también tiene que ver con proyectar el espacio de uso, ¿no? Y proyectar el espacio de uso no es un programa de necesidades, es pensar cómo habita el sujeto dentro de un espacio, ¿no? Y entonces, y yo, digamos, no me canso de decir estas cuestiones que tienen que ver con la prefiguración del programa, que cuando, digamos, a uno, digamos, le ponen en un programa de necesidades, no sé, dormitorio 3x3, ya prefigura una habitación que tiene 9 metros cuadrados, 4 paredes y una puerta. Y creo que el espacio es el que determina y no está prefigurado por el uso, sino que el uso es una acción, es un lugar para dormir, un lugar para estar, un lugar para contemplar. Si uno piensa los lugares, seguramente el espacio es el que va a determinar cuál es el mejor lugar para hacer esa acción. Y Ana María Rigotti, no, perdón, Zaida Musi dice, pensar en espacios flexibles implica, entre otras estrategias de diseño, definir una adecuada articulación de los diversos sistemas que confluyen en la vivienda. Estos deben ser pensados de forma tal que permiten la mayor evolución y adecuación de los componentes a los requerimientos cambiantes de los usuarios. El objetivo es definir sistemas constructivos que no se conviertan en obstáculos para las transformaciones. Quiere decir que el espacio, cuanto más flexible permite seguramente usos cambiantes dentro del propio espacio y que el espacio sea el que determine esos lugares. Y entonces, si nosotros empezamos a pensar en esas acciones, seguramente el proyecto de los usos va a estar directamente implicado dentro de las otras características que hablamos anteriormente. Y nos sacamos la prefiguración del programa como un programa de necesidades, ¿no? La necesidad también se va construyendo y la necesidad también va cambiando a lo largo del tiempo. Las familias cambian, las formas de habitar cambian. Fíjense cómo está cambiando hoy las formas de habitar, ¿no? Hablábamos el otro día de que se está transformando la habitabilidad en habitar la pantalla, ¿no? Hoy que estamos sumergidos dentro de nuestras casas trabajando, estudiando,
nada, y conviviendo con un lugar, el espacio fue cambiando. Bueno, ¿cómo podemos pensar esa flexibilidad de los usos de esa manera proyectual? En ese sentido, bueno, me interesaba como hacer esta especie de introducción, que es una introducción que es casi la mitad de la charla que estoy dando, ¿no? Porque es importante para mí ver cuál es el contexto, el contexto conceptual por las cuales están producidas estas tres obras que yo les voy a mostrar, ¿no? Y ese contexto tiene que ver con pensar y repensar con todo el tiempo posible las distintas formas que hay para resolver un problema de arquitectura, ¿no? Y no es diferente a pensarlo en el momento en el que damos clases en la universidad que a pensarlo cuando estamos sentados en el estudio junto con Andrés Birsi, que es mi socio, como dijo Ismael, hace más de 10 años, que estamos produciendo juntos este pensamiento que termina construyéndose, ¿no? Y este pensamiento son como investigaciones, ¿no? Nosotros creemos que la producción arquitectónica tiene que ver con la investigación de algunos problemas que se ponen, que se desarrollan con un proyecto de arquitectura. Investigar arquitectura es un tema complejo porque tiene muchas aristas, pero estas aristas tienen que ver con esos problemas que les mencionaba antes, ¿no? ¿Cómo me paro yo frente al proyecto y cómo lo resuelvo? ¿Y qué es lo que tengo que resolver? ¿Y dónde hago foco? ¿No? Y entonces, esta casa que seguramente muchos de ustedes conocen y que seguramente estudiaron y que de alguna forma tiene cuestiones relativas a resolver esos problemas que les mencionaba, parte de un análisis muy profundo sobre esa relación entre la estructura, el espacio y la materialidad, ¿no? Y tiene todas esas cuestiones juntas. Nosotros decidimos que se llame Casa de Ladrillos porque el sistema de producción con la que está hecha y con la que se expresa la obra es el ladrillo. Pero no necesariamente es el único sistema con el que está hecho. Y ahora que la vamos a empezar a ver, vamos a ver que tiene un sistema de borde que es de ladrillo, que es digamos, de mampuesto. El sistema estructural es de montaje, porque la obra tiene en su mayoría está resuelto con perfiles metálicos y es de estructura metálica, y tiene un objeto que vincula las dos, digamos, la estructura espacial, que es la escalera de hormigón armado, ¿no? Que es de moldeado. El encuentro entre estos tres sistemas fue una de las partes más complejas para resolver, ¿no? Y otro de los temas importantes con los que, digamos, nosotros desarrollamos el trabajo fue cómo resolvíamos justamente esos umbrales en esta obra de arquitectura que tiene 5 metros de frente por 15 de profundidad. Y el límite muy importante entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? O sea, cómo se relaciona esta casa con el espacio público. Y está como tan al borde de ese espacio público y que tiene que resolver los grados de intimidad que tiene lo doméstico frente a lo público. Y entonces aparece, ¿no? en esta idea de borde, aparece este elemento de acá, que es un muro que mide 90 centímetros. En esta relación de una casa muy pequeña, había que resolver todo en algún lugar para que determinen distintas posibilidades de resolverse distintos problemas, ¿no? El ladrillo acá está resolviendo problemas de entradas de luz, los problemas de seguridad, los temas expresivos, cómo poder manejar de diferentes formas el propio ladrillo, ¿no? Y este ladrillo tiene la capacidad de ser autoportante, pero no es la estructura
del edificio, no es la estructura de la casa, es su propia estructura. Por eso el trabajo básicamente estuvo en pensar en 3 dimensiones todas las posibilidades que el ladrillo nos daba para resolver ese umbral, ¿no? Y en ese umbral estaba escrito, en ese umbral estaba la relación que existía entre lo pesado y lo liviano, cómo se iba alivianando la conformación de estas formas de proceder con los ladrillos, cómo, por ejemplo, lo pesado no apoyaba directamente en el piso para mostrar que esto no es estructural, no es portante, sino que es un cerramiento. Y este cerramiento incluye también un espacio de uso, que es un mueble que hay del otro lado de la vivienda, un lugar de uso para poner el medidor de gas. Todo eso está pensado ladrillo por ladrillo, módulo por módulo, mampuesto por mampuesto. Y entonces, a medida que necesitábamos las formas de abrir ese mampuesto o de cerrarlo, iba conformando el espacio interior y el espacio exterior. Y entonces la expresión del lenguaje, el lenguaje de la propia obra, se daba por la propia figuración del objeto ladrillo, ¿no? Y entonces aparecen estas profundidades mínimas, porque, digamos, la obra podríamos decir que es una unidad de habitación, ¿no? Es una obra de 90 metros cuadrados, que podría ser un departamento de un edificio de viviendas, que está en un barrio residencial. Empiezan a aparecer como estas profundidades mínimas, donde esta pieza, que parece ser bastante sólida hacia la vereda, se empieza a tener un tipo de porosidad hacia adentro. Desde lo mínimo, por ejemplo, este espacio intermedio, que es como el semicubierto que existe antes de entrar a la puerta y no mojarte, ¿no? O la terraza que hay acá, que empieza a abrirse hacia el interior, y es el final del recorrido de toda la casa. Quiero decir también, esto, digamos, que tiene que ver con la transformación, que es otra de las palabras que a nosotros nos interesa pensar cuando hacemos una obra. Esta casa en realidad es una intervención de una casa igual que había acá al lado, ¿no? Esta casa, digamos, pertenece como a un terreno que mide 10 metros de ancho. En algún momento se hizo una subdivisión y se dividió estos 2 lotes en 2 lotes de 5 metros. Pero tenía una particularidad, que compartían la misma estructura en el techo. Y entonces, cuando nosotros llegamos, que pensamos que podíamos demoler toda la casa y hacer una casa nueva, no pudimos demoler este techo porque compartían una estructura metálica que iba de esta medianera a esta medianera. Y ahí descubrimos que la estructura metálica no era, eran unos perfiles del 24, y que esta medianera que dividía esta casa con esta no era portante. O sea que era imposible que nosotros sacáramos esos perfiles. Y a partir de encontrar ese perfil, nosotros decidimos que toda la casa tuviera la estructura metálica como la vieja losa de hormigón con estructura metálica que tenía la vieja casa. O sea que la estructura del espacio interior de esta obra es de perfiles independientes que sostienen la vieja bovedilla de la obra y que arman los nuevos entrepisos. Nosotros vaciamos la casa, nosotros vaciamos toda la casa y dejamos esta losa existente con estos 2 perfiles. Y empezamos a trabajar a manera como de elemento espacial dentro de la propia obra, estos intertrabados de ladrillos que fueron conformando los espacios de uso adentro de la casa. Todo el estudio, ¿no?, pormenorizado de cómo
esta losa existente, con estos perfiles nuevos que la sostenían, sacamos la fachada vieja y la reemplazamos por esta, que le dimos este espesor, el espacio de aire que quedó entre la carpintería y la luz que entraba al living. O sea que el living, que tiene esta especie de altura y media, nosotros también, digamos, lo dejamos para que ilumine y ventile para este lado, y que el espacio fuera continuo, ¿no? Ahora vamos a ver algunas fotos, hasta el final, y dejar que este patio conformara también la continuidad de todo el espacio de la planta baja. La casa, por otro lado, tenía, este es el nivel 0 de la casa. Las casas viejas acá en Buenos Aires tienen como un piso suspendido con cámara de aire, que eran unos pisos de madera que necesitaban ventilar, y este desnivel nosotros lo hicimos justamente porque era el desnivel de esa cámara de aire, y aprovechamos ese espacio vacío que tenía la propia casa para generar el entrepiso del primer dormitorio y armar el espacio para comer más achatadito y hacer que este desnivel permitiera la continuidad entre este espacio. El terreno, que es tan chiquito, la continuidad, nosotros necesitábamos, justamente para que los espacios no estén tan cerrados, generar este grado de continuidad hasta la medianera de fondo. O sea que uno, parado acá, puede percibir que la casa tiene los 15 metros de largo, y no que cada espacio de uso esté cerrado en sí mismo y que esté acotado a espacios muy pequeños, ¿no? Y entonces, estos espacios que se fueron conformando, como les explicaba antes, son espacios que son de uso realmente: el espacio para estar, el espacio para comer, el espacio para cocinar, el espacio para dormir, ¿no? Y el espacio para contemplar en esta escalera que, mientras uno va recorriendo los espacios, termina con una ventana viendo el patio, vuelve a este lugar. Este es un espacio de uso múltiple que tiene la casa, porque esta casa es una casa para un matrimonio grande, que los hijos ya se fueron de la casa, y entonces este es el lugar para los nietos que van los fines de semana y se quedan a jugar en la casa, y tienen la terraza propia, su propio baño, su propio lugar, ¿no? Y entonces es como un lugar que al final del recorrido van los chicos. Y este es el lugar, que sería ese entrepiso, el lugar para dormir para este matrimonio, ¿no? Otra de las cosas que, digamos, voy agregando, ¿no?, acá al comentario es esta idea de construir la maqueta, ¿no? Esta maqueta, que es una maqueta que construimos para una muestra, pero nuestra producción en el estudio tiene que ver con pensar en estos fragmentos que van a componer la propia obra de arquitectura. No pensamos desde la totalidad a la particularidad, sino que intentamos pensar desde lo particular a lo general. Y entonces armamos como estos fragmentos de piezas, ¿no?, que no son estos porque estas arman la maqueta general, pero estos fragmentos que vamos armando, decidiendo hasta dónde llega el ladrillo, cómo entra dentro de la casa, cómo el hormigón empieza a tomar también diferentes grados de continuidad. O sea que esta pieza es una pieza de hormigón que da la vuelta, gira y termina siendo el techo, que es el borde del muro de ladrillos del frente, ¿no? Y entonces, estas continuidades que hay entre cada una de las partes es lo que a nosotros nos interesa pensar cuando pensamos la continuidad del espacio arquitectónico. Y de hecho la casa muestra y expresa en términos de lenguaje, ¿no?, como lo que veíamos antes, cómo los elementos se ponen de manifiesto, ¿no? Y entonces acá estas son unas fotos que, digamos, a nosotros nos gusta mostrar porque está el sistema de montaje con los perfiles metálicos, el sistema de ladrillos, que son ladrillos que no son portantes, que están puestos de panderete, que muestra que es un revestimiento ese ladrillo, ¿no?, que no llega hasta el piso, ¿no?, y que tiene una cámara de aire y que funciona como cerramiento del propio, digamos, lugar para dormir. La escalera, ¿no?, esta escalera que se expresa también
casi escultóricamente dentro del espacio y muestra su propia materialidad, cómo construye, ¿no?, su propio lenguaje, su propia expresión, y se configura frente a los otros dos sistemas de producción, ¿no? Y como también la idea de continuidad, ¿no?, la continuidad del piso interior, del piso exterior, ¿no? Y la otra cosa que les decía es el muro del frente no llega al piso, justamente para poder percibir desde el interior la presencia de la vereda. Entonces uno no ve las personas que caminan, pero sí ve los pies que pasan, ¿no? Y esto, además de funcionar como continuidad y que los 15 metros puedan llegar a transformarse en 20 por lo menos, ¿no?, como generar esta percepción del sujeto dentro del espacio, también esta idea de la ventilación cruzada, ¿no? O sea, que la ventana que hay acá abajo permite ventilar este espacio de forma horizontal, con la ventana de arriba que también genera esta ventilación cruzada. Y esta, digamos, esta idea de pensar como el interior y el exterior, ¿no?, como esos umbrales, ¿estás adentro o estás afuera?, ¿no? El límite que está producido, digamos, por el propio espacio, y no por un muro y una puerta que te determina cuándo entras y cuándo salís, ¿no? Entonces aparecen estos, digamos, estos volúmenes que pesan y que, digamos, como que tienen ese sentido de que el espacio mismo te va aplastando y te va llevando hacia el espacio exterior, que no tocan el techo, no tocan los bordes, ¿no? Y que el ladrillo, que tiene como esta consistencia pesada, en realidad está sostenido y uno lo entiende como tal. También forma parte como de esta idea de profundidad, ¿no? Cómo el exterior de ladrillos se mete dentro de la propia obra y uno puede entender que la obra es una continuidad también del exterior al interior. Y entonces un poco se empieza a ver esa idea de continuidad, ¿no?, donde este muro era el muro de la perspectiva axonométrica que iba entrando desde el frente y se iba metiendo hacia adentro y conforma el cerramiento del exterior, ¿no? Y tiene como también esta cosa del lenguaje, donde tanto piso, muros y paredes empiezan a generar como ese mismo sistema de lenguaje. Y entonces la misma obra de arquitectura empieza a darte estos espacios, que son espacios novedosos, que la da la misma materialidad, el encuentro entre los perfiles de columna, los perfiles que son las vigas que sostienen el hormigón, la entrada de luz a la cocina, ¿no? Como esta idea donde acá, en este espacio que es el espacio sobre la mesada de la cocina, tiene tanto el hormigón, el ladrillo y el metal que configuran una relación de vínculo entre todas esas partes. Quiero decir que esto fue un trabajo bastante artesanal pensarlo desde el trabajo en el estudio al trabajo constructivo en la propia obra, ¿no? En la obra también existe esa posibilidad de poder medir cada uno de los elementos y tratar de que cuando se componen o se configuren, empiecen a dar como este tipo de relaciones, ¿no? Y que uno pueda, de alguna manera, verificar la presencia de cada uno de esos materiales que están involucrados adentro de esa obra, ¿no? Y entonces aparecen, bueno, un poco las plantas, ¿no? Esas plantas que empiezan a determinar cuál es el movimiento que van teniendo los muros para generar diferentes lugares, ¿no? Un lugar de guardado, el lugar del baño, el lugar de la cocina, la continuidad de los pisos, cómo está la estructura, cómo se involucra la estructura adentro del propio espacio, el umbral entre el exterior y el interior, ¿no? Como este muro que no es un muro, sino que es un espacio, el mueble que toma el desnivel y entonces esto está al mismo nivel que esto, pero acá, como esto bajó 1 metro, esto de acá, este metro, es un mueble que es el mueble del lugar para comer, la parrilla. O sea, esta casa tiene como
en muy poco espacio todos los elementos necesarios del uso y de los requerimientos de las personas que, digamos, que lo van a habitar, ¿no? Y entonces la escalera empieza a subir este medio nivel, llega a este lugar para dormir con su propio baño, ¿no? Tiene su propia independencia, ventila hacia el patio, mira hacia ese patio, es un lugar más privado, o sea que no se relaciona tanto con el espacio del estar. La escalera, bueno, sigue subiendo, llega a este lugar donde uno sigue mirando hacia el patio, donde acá está la parrilla, y aparece este espacio, digamos, de usos múltiples que tiene la casa, que a veces es dormitorio, a veces es lugar para escuchar música, que tiene su propio patio y su baño y su vestidor para que alguien acá pueda autónomamente usar ese lugar. Se desmaterializa la pieza de borde, empieza a quedar acá el aire, que es un aire que también permite de alguna manera tener un poco de ahorro energético, el calor, digamos, tiene como un valor bastante importante para el ahorro de energía y entonces esa pantalla hace que se pueda ahorrar energía con esa cámara de aire que le queda. Todo está hecho de una manera tecnológicamente adecuada a la economía de esta propia obra, ¿no? No tiene sistemas sofisticados para el ahorro de energía, sino que con los propios materiales propios, digamos, esta casa está hecha, es una casa barata, con materiales del lugar, con gente que la produjo, que trabajaba en el lugar y con mucha participación nuestra en términos de asistencia, digamos, de dirección de obra, ¿no? Entonces, casi todos estos elementos que aparecen acá, estos bordes, casi todos estos, digamos, encuentros que existen entre las particularidades y las generalidades están puestas a disposición de la propia obra. Por eso nos interesa ver cómo casi todas las secciones, ¿no?, que van dando, que son diferentes. No es una casa, digamos, que es como una caja vacía donde pasan las cosas, sino que es una caja que a medida que le vas haciendo un corte van apareciendo distintas situaciones que tienen que ver con las situaciones propias de los usos de esta casa, ¿no? Y entonces, bueno, aparece esto que les decía, el mueble que nos llega al piso, el aire, la ventilación cruzada por acá, la ventana que está en esta doble altura, la baranda que divide, digamos, el espacio de la terraza con este aire de acá, los ladrillos que empiezan a abrirse para tener más vínculo entre el espacio interior y el exterior, la losa, esta nueva que da la vuelta y arma la escalera, y entonces es una pieza independiente, pero que se configura con el resto de la pieza, ¿no? Y esta otra cosa que descubríamos y que en realidad está intencionada, ¿no?, como esta casa que de día se pone casi, digamos, sólida, ¿no?, hacia el frente de la manzana. Nuestras manzanas en la ciudad de Buenos Aires son manzanas compactas, en general que llegan hasta la línea municipal, ¿no? Y esta relación de porosidad que cuando se hace de noche se empieza a ver la interioridad a través de la luz, ¿no?, interior. Y entonces esto habla como de que la continuidad del espacio también se empieza a ver a medida que la casa, digamos, a medida que el día va pasando, ¿no? Y acá también se ve cómo esto no llega al piso. Digo no llega al piso, pero sí llega al piso con unos pequeños ladrillos de panderete, que son los que finalmente sostienen casi todas las lositas de ladrillos que tiene esta casa. Por otro lado, digamos, me gustaría como pensar que en esto del lenguaje que hablábamos, que tiene que ver con lo expresivo, se mezclan dos temas. Uno, con qué materiales voy a trabajar la obra de arquitectura, y por otro lado, cuáles son los problemas que tengo que resolver en la obra de arquitectura. Y los problemas son temas, ¿no? Y probablemente
lo que nos caracteriza a nosotros como, digamos, como productores de arquitectura no es que las obras se parezcan en términos expresivos, materiales, sino que nuestras obras tienen como algunas obsesiones que tienen que ver con cómo resolvemos con distintos materiales los mismos problemas, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros es resolver esos problemas que son comunes en las obras de arquitectura y que involucran como a muchas cuestiones. Y entonces, por eso, digamos, estaba interesante ver cuál es la resolución de esos bordes, ¿no? En estas dos obras de arquitectura. Uno podría decir que este edificio, que es el edificio de Giribone, que es donde, como Ismael decía, donde nosotros tenemos el estudio y donde trabajamos, esta obra no se parece a la Casa de Ladrillos, digamos, no se parece porque expresivamente tiene otros elementos materiales, pero sí se parece en el pensamiento con la que nosotros resolvimos las dos obras. Y es esta relación que existe entre la estructura, el espacio y la materialidad que elegimos para hacer esta obra, y ese umbral que existe, ¿no? Como ese límite que existe entre el interior y el exterior, que se ve desde la resolución del borde, ¿no? De cómo la estructura, el cerramiento y los espacios de intermediación entre el interior y el exterior tienen un desarrollo bastante parecido, pero que como está hecho con materiales diferentes, la expresión lingüística es otra, ¿no? Nosotros acá, para armar esta relación, también en la ciudad de Buenos Aires, también con ese límite en la línea municipal, nosotros lo que intentamos es trabajar sobre la continuidad de la planta baja. Este es un edificio de viviendas, ya no es un edificio de una casa particular, no es una vivienda unifamiliar, sino que acá, al haber 7 unidades de vivienda, va a haber mucha más gente transitando este espacio, ¿no? Y entonces, la primera idea era cómo hacer que el espacio público pudiese entrar y convertirse como en una continuidad entre el espacio público y el privado. Y acá hay una primera intermediación, ¿no? En los términos de Aldo Van Eyck, ¿no? Cómo esta vereda entra, pero en definitiva, digamos, por cuestiones de seguridad, digamos, no podemos hacer que toda la gente pueda entrar dentro del edificio, pero sí visualmente, ¿no? Conceptualmente, esta idea como de filtro que hay visual hace que uno desde afuera pueda ver lo que pasa adentro y desde adentro pueda ver lo que pasa afuera. Y esta idea surge como de entender también dentro del propio territorio la inserción que tiene este edificio, ¿no? O sea, primero esta continuidad que termina como en el espacio de encuentro de las 7 unidades, que es este lugar abierto donde pasan las escaleras, donde puedes ir a cada unidad, o el ascensor. No tiene esa idea de hall cerrado de edificio, ¿no? Es como que cada uno entra a su vivienda en el espacio, en su espacio privado cuando llegó a la puerta de su vivienda. Si vos vivís en este tercer piso, cuando llegaste al tercer piso. Y esto sigue siendo un espacio común entre cada uno de los habitantes de este lugar, ¿no? Y entonces se genera como esta idea de entrar como medio aplastado en un espacio de 2,26 metros, llegás a un lugar donde casi el espacio explota y donde podés empezar a ver la estructura que conforma la estructura arquitectónica de las unidades. Acá este es un ejemplo como interesante de pensar que la estructura de sostén es la transformación directa de la estructura arquitectónica de los espacios, tanto de las unidades como de los espacios comunes, ¿no? Entonces esta estructura, que ahora vamos a ver las fotos, ¿no? Esta estructura que es la que determina la forma de sostén de las escaleras, la que determina las formas de liberar los espacios interiores de las viviendas y que no existan columnas intermedias, sino que
esas estructuras van de medianera a medianera y entonces liberan, ¿no? Como dice Saida Musi, liberan y flexibilizan las plantas de las unidades. El estudio, ¿no? Que empieza como a levantarse frente al resto de las unidades, que tiene esta doble altura, y que tiene un límite entre este espacio y este espacio, que está dado un poco por la materialidad del piso, un poco por esta pieza que te hace que te des vuelta y vayas, si no sos del estudio, y subís para ir a las otras unidades, ¿no? El estudio que tiene un entrepiso y que tiene un patio con un muro de una construcción existente del lado de atrás, que nosotros intentamos fuera que el estudio tuviese esta doble altura para que esta vivienda pudiese ver por encima de este patio. Acá están las plantas, bueno, después se las dejo para que las estudien un poco, pero en realidad es la conformación de cada una de las diferentes unidades, pero lo interesante es como empezar a ver como la continuidad del espacio público hacia adentro con la misma materialidad. Este filtro que existe entre el cerramiento que te permite ver hacia el otro lugar. Llegar a este espacio donde empezás a reconocer de alguna manera las lógicas estructurales que esto tiene, las diferentes lógicas, porque es una estructura bastante compleja que tiene como diferentes tipos de resoluciones para que se determinen diferentes tipos de tipologías adentro de la propia vivienda. Y entonces, por ejemplo, los últimos pisos están colgados de estas vigas, tanto este piso de acá, que después lo vamos a ver de atrás, como este piso de acá, que tiene un dúplex, están colgados para que no existan estas vigas que van de punta a punta y que generen como más flexibilidad adentro del espacio de la unidad. O esta viga de acá, que apoya sobre esta viga de acá y que apoya sobre un tabique de acá, que permite el sostén de estas escaleras, ¿no? Que le dan también continuidad al espacio. El segundo tema son los cerramientos que esto tiene, ¿no? Una es la estructura, el otro es el cerramiento. Y el cerramiento forma parte de un sistema de montaje, todo metálico, que se empieza a poner en los bordes para generar el límite entre un espacio y otro, ¿no? Y pensar también en los lugares donde se ponen los equipos de aire acondicionado, etc. El espacio donde pasan las instalaciones, que también está hecho con esta malla, digamos, perforada, donde uno puede ver las instalaciones que pasan por dentro, ¿no? Como la malla perforada tiene unos agujeros que no te permite bien ver hacia adentro, cuando se prende una luz empezás a ver ese umbral que existe también como límite entre el pasillo y el espacio del patio, ¿no? Y acá, bueno, lo mismo, cuando llegás al patio interior, que es el patio del estudio, empezás también a reconocer la estructura, este espacio intermedio semicubierto antes de salir al patio, el lugar de las plantas, ¿no? que es este lugar de acá, que hoy se llenó de macetas en todo el edificio, que es un espacio también de intermediación entre el cerramiento y lo que sería el balcón, ¿no? Y estas, digamos, estas persianas, estas piezas que se abren, te permiten también tener como una mayor distancia entre el espacio semicubierto del balcón, los 70 centímetros donde se apoyan las macetas. Hoy esto está totalmente verde. Estas son fotos que sacó Sosa Pinilla para la revista Suma hace unos 5 o 6 años, y las enredaderas empezaron a crecer, las plantas de la gente que pone en estos espacios empezaron a crecer y se transformó como en un pulmón verde de del propio edificio, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Adentro de nuestro lugar de trabajo aparecen también las distintas formas de conformar
estructura y espacio, el entrepiso hecho de unos tirantes de maderas que te permiten también un poco entender de qué forma el hormigón, el metal y la madera pueden generar un tipo de lenguaje adentro del propio espacio y lo que te genera como distintos espacios de uso, ¿no? Los lugares de trabajo, los lugares de reunión, nada, y el espacio flexible para que se den diferentes formas de pensar el lugar de trabajo más como un taller que como una oficina, ¿no? Como un lugar donde podamos trabajar todos de una manera más horizontal y hacer que podamos hacer exploraciones, ¿no? Este tallercito es un taller de trabajo donde nosotros hacemos la maqueta, donde ponemos una computadora, donde hacemos reuniones de docentes, o sea, es un espacio tan flexible que es muy difícil de determinarlo como un lugar donde todos los días se hacen, ¿no?, las mismas cosas, ¿no? Entonces, nada, cómo es la entrada de luz, cuando hay una persona que está en una computadora no te da la luz de frente, pero esta luz hace que también se ilumine este lugar. Bueno, diferentes formas por las cuales la construcción misma y los elementos mismos por los que están compuestas estos bordes determinan el uso habitable y de trabajo que tiene este lugar. Por otro lado, los espacios habitables, las unidades de vivienda, también tienen estas relaciones con el espacio semicubierto exterior, ese espacio de intermediación donde están las macetas, donde están estos cerramientos que se abren y que permiten también tener esta relación de filtro este y oeste que tiene este edificio, y entonces te protege de la entrada del sol del atardecer, te da la posibilidad de aumentar el espacio perceptivo de este lugar, porque piensen que las unidades son pequeñas unidades de 70 metros cuadrados y que no tienen grandes espacios, pero perceptivamente las unidades parecen como mucho más grandes porque tienen esa continuidad donde se puede percibir como el lugar para dormir, el lugar para estar, para contemplar, para poner las plantas, para comer, o sea que, y la continuidad de la losa con un vidrio que hay entre el lugar para dormir y el lugar para estar. Este departamento que tiene como un lugar bastante limitado para usar, por lo menos perceptivamente tiene esta idea de que el sujeto puede, digamos, poder visibilizar gran parte del espacio interior y del espacio exterior. De hecho, pasa lo mismo en esta unidad, que es la unidad que veíamos en el corte, que es en dúplex, ¿no?, donde también es un departamento que tiene 70 metros cuadrados, pero en vez de estar en una sola planta, está en dos. Y los 70 metros cuadrados son cubiertos, pero si uno empieza a contar la cantidad de metros descubiertos que conviven con el espacio y que le generan continuidad, el departamento tiene como 160 metros cuadrados. Y por eso a nosotros nos interesa pensar que el estudio de la arquitectura es por metro cúbico, ¿no? Y entonces, ¿cuántos metros cúbicos de espacio y de aire tiene esta vivienda? Y es mucho más que si uno lo mira en planta. Por eso la planta tiene como esta capacidad de reconocer medidas en una sola dirección o el corte, y el espacio, entendido en una axonométrica, en una perspectiva, lo tiene en 3 dimensiones. Y entonces por eso el estudio espacial hace que este lugar tenga un grado de continuidad tan grande que estando en este estar comedor, uno pueda percibir que el espacio es muchísimo más grande. O sea que abriendo estas ventanas, este lugar que tiene 3,5 metros se transforma en un lugar de 5,5 metros para acá, más 2,5 metros de allá, son como 8 metros de espacio habitable, ¿no?, que es descubierto, semicubierto y cubierto, ¿no? Y entender que eso se construye a partir de entender casi artesanalmente cómo cada uno de estos elementos empieza a configurarse de tal forma
que genera este espacio arquitectónico, que en este caso está constituido por la estructura de hormigón, que en este caso es una viga invertida, que sería, digamos, la baranda del propio balcón. Este cerramiento, que es el final de lo que veíamos en la imagen de fachada, con estas rejas que están a la altura de la baranda, donde la gente apoya esas macetas y que nosotros lo pensamos justamente para que los balcones empiecen a ser mucho más grandes y que el verde empiece a aparecer en el borde y uno pueda usar estos lugares y que no sea solamente para asomarse, ¿no? Entonces, el cerramiento, la estructura y la construcción de estos espacios de borde para generar la continuidad del espacio, ¿no? Y, bueno, terminé acá con esto. Entonces, lo que quiero decir es que tanto en una obra como en la otra, lo que se ve es una continuidad de problemáticas que están expresadas con materiales diferentes y que dan un lenguaje distinto, pero que resuelven, te diría, los mismos problemas que para nosotros son los problemas de la arquitectura en general. Hagas una casa, hagas un edificio de viviendas, hagas un centro cultural. O sea, es independiente del uso que tenga. O sea, los problemas de arquitectura, que son esos 7 puntos, hay que resolverlos, sea cual fuera el uso que tenga el programa de necesidades. Y acá quería como mostrarles como una especie de pantallazo general de lo que viene produciendo el estudio, ¿no? Que tiene que ver con proyectos que no se hicieron, con proyectos que están en obra, ¿no? Y con cosas que venimos pensando y que tienen que ver con esta construcción de un material arquitectónico que está representado por maquetas que construyen casi artesanalmente lo que nosotros estamos pensando en términos de problema, de cómo esto se traduce, ¿no?, en estas convenciones finalmente que son las plantas y los cortes, pero que insistimos en que en el trabajo cotidiano está dado por el espacio y hoy pensamos que es más la resolución de estas representaciones en 3 dimensiones donde se pueden empezar a ver más claramente cuáles son los elementos que van componiendo los espacios y cómo son esos umbrales que determinan los espacios interiores con los exteriores, los interiores con los interiores, y la relación que existe entre el espacio cubierto, semicubierto y descubierto. Yo les voy a mostrar por último esta obra que está en obra, ¿no? También esta idea de pensar de que la arquitectura forma parte como de esa transformación y que se va dando a través del tiempo, que tampoco existe una obra terminada, sino que la obra tiene que ver con una constante transformación, tanto del pensamiento del autor o de los autores o de las autoras que están haciendo la obra, como que la obra empieza a formar parte de un momento en el que cada uno esté pasando y entonces la obra también va transformándose a medida que uno se va transformando, ¿no? Y la obra es un momento de esa instancia en la que venimos atravesando los procesos proyectuales. Esta es una casa que ya no es urbana, es una casa suburbana en el borde de un pueblo a 80 kilómetros de Buenos Aires, que se llama Capilla del Señor. Es un pueblo que tiene 9.000 habitantes y que tiene un borde que es el campo, ¿no? Y esta urbanización que llega justo en ese borde, este terreno está como limitando con el campo argentino, ¿no? Y está parcelado, es una parcela, pero que tiene como borde y el límite unos terrenos muy grandes que probablemente en algún momento se irán a urbanizar, pero no están dentro de
de una perspectiva así pronta para realizarse, ¿no? Acá también la idea era pensar en un sistema de construcción que permita de vuelta relacionar esta idea de interior y exterior. Esta casa está en el borde, ahora lo vamos a ver en una maqueta, en el borde de dos medianeras y en el límite, por acá adelante, de un campo abierto, ¿no? O sea que lo importante es poder, y al norte, mirando hacia el norte, ¿no? La mejor orientación que nosotros tenemos. Y este borde de acá es como muy importante porque es el que mira a esa situación geográfica muy particular que tiene esta obra. Y entonces, la idea era pensar en cómo construir esta obra, cuál era el sistema constructivo, ese sistema constructivo que generara como la expresión también de la obra, ¿no? La idea de que, digamos, la bovedilla es un sistema muy tradicional en el campo, que se usó en Argentina, digamos, a principios del siglo pasado, muy artesanal. Me parecía que replicar hoy esta situación expresiva, ¿no? De una manera más contemporánea, era una posibilidad de experimentar también, de volver a experimentar nuevas formas de expresión con sistemas tradicionales, ¿no? Y ese sistema tradicional, que es la bovedilla, frente a un sistema de montaje de una estructura metálica con cerramiento de chapa traslúcida y chapa ciega, esa chapa que le diera contraste también a todo este sistema, diríamos, de ladrillo, ¿no? Con unos muros portantes que pudiesen resolver el encuentro entre esa estructura generada por la bovedilla y el cerramiento generado por lo metálico, ¿no? Entonces acá se ve como, lo que les decía, como este muro perimetral, la casa se apoya sobre esa medianera, la estructura metálica se apoya, la casa está elevada sobre una platea de hormigón a 40 centímetros del piso, liberando de alguna manera lo que sería el terreno, y el ladrillo que empieza a conformar los lugares de uso adentro de la casa. Y empieza a configurarse, ¿no? Como, a partir como de esa estructura independiente que tiene la casa, de unos perfiles metálicos, empieza a configurar los espacios de uso. Y el cerramiento que finalmente empieza como a generar este espacio de vuelta de intermediación que le arma el filtro a los espacios interiores, la galería con la carpintería y de vuelta, ¿no? Como esta necesidad de construir en maqueta las partes que van a conformar la propia obra, ¿no? Como el propio basamento, el muro, los muros que van conformando los espacios, las losas de las bovedillas, las vigas estructurales que generan la continuidad como del espacio, ¿no? Y esta idea de que en estos dos puntos la casa se sostiene a partir de ese muro, ¿no? El muro perimetral, que sería como el último terreno del pueblo, ¿no? Es como el sostén de estos dos puntos. Esto se empieza a abrir, por acá pasa una vegetación, la escalera que empieza a visualizar la última parte digamos, de la ciudad para abrirse toda la casa, ¿no? Con esta chapa perforada, también utilizada como filtro entre el interior y el exterior. Y, bueno, el funcionamiento de esto que tiene que ver con, bueno, generar este filtro entre la medianera y el espacio de acceso, este espacio de acá donde tiene todos los servicios y toda la casa, digamos, la parte más abierta mirando hacia el campo, ¿no? Este es un espacio semicubierto con la parrilla y este es
de alguna manera el estar comedor y una doble altura con el hogar, la chimenea y 2 dormitorios y un patio del árbol que tiene que ver con este espacio intermedio que existe entre el límite y el límite de la propia casa. Lo importante para mí es cómo uno lleva estas decisiones, ¿no?, a la construcción. Por eso el proyecto siempre estuvo pensado en la determinación de cómo estos elementos iban a configurar las continuidades de estos espacios. Y cómo la estructura, ¿no?, que acá se ve, que es esta estructura de montaje, estos perfiles, también a la vista, ¿no?, como en la casa de ladrillos, empieza a resolver todos los problemas del espacio, los problemas del sostén de las propias vigas para sostener las bovedillas, y cómo este lenguaje, ¿no?, casi, te diría, tradicional, como del campo argentino, empieza a convertirse en una obra que tiene unos grados de contemporaneidad muy altos, ¿no? Y entonces esa ambigüedad entre pensar que los sistemas de producción repensados y volverlos a pensar en el momento en el que estamos, digamos, transitando, hace que esta obra sea bastante contemporánea y que, digamos, esté como muy puesta en evidencia como la relación que existe con su propio territorio, ¿no?, la vista hacia el campo, y cómo este acceso que se produce casi como semiurbano, ¿no?, donde uno puede entender que existe la medianera como tal, pero como cuando entra ya a la casa, ya comprende que está como en una situación, ¿no?, donde lo suburbano es como mucho más, más preciso, ¿no? Y entonces, hoy la casa está en esta instancia, estamos con la obra parada por la cuarentena, pero seguramente en algún momento vamos a retomar, pero el estudio está puesto hoy en pensar cómo son cada uno de estos encuentros, de estos elementos que conforman el lenguaje de la propia obra, ¿no? Y me parecía interesante como terminar esta charla pensando como en el futuro, ¿no?, como en la obra que viene, ¿no? Nosotros, digamos, somos un estudio que no producimos una cantidad muy grande de obra, pero sí estamos mucho tiempo produciendo el pensamiento de una obra, ¿no? Entonces, esta idea de, no sé, mirar el horizonte, mirar que con la propia obra uno puede, digamos, decir muchas cosas, además de resolver, digamos, un problema funcional, ¿no? Uno tiene que resolver una cantidad infinita, o no tan infinita, pero de problemas que tienen que estar resueltos en la propia obra de arquitectura. Entonces, a nosotros nos interesa experimentar con esos elementos, nos interesa experimentar con esas relaciones que te da la propia construcción para generar, digamos, la cultura arquitectónica, ¿no? Entonces, retomando un poco lo de Frampton, ¿no?, como esta idea de la construcción del espacio y del sujeto que recorre el espacio arquitectónico y es el que de alguna manera lo percibe con todos los sentidos. Para terminar, le quería dejar, bueno, este pequeño textito de Zumthor que dice: no trabajamos con la forma, trabajamos con el resto de las cosas, con el sonido, los ruidos, los materiales, la construcción, la anatomía. Desde el inicio, el cuerpo de la arquitectura es construcción, anatomía, lógica del construir. Nosotros trabajamos con todas esas cosas con un ojo puesto simultáneamente en el lugar y en el uso. Bueno, esto es todo. Yo les agradezco un montón haber estado, no sé si ya llevamos 1 hora más o menos de tiempo. Les agradezco un montón haber estado ahí y la verdad me gustaría si podemos, no sé, tener como algún
algún encuentro de preguntas, nada, de lo que consideren como para, digamos, que este material a ustedes les sirva para poder hacer algunas cosas en el futuro, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, acá estoy de vuelta. Bárbaro. ¿Eh? Bárbaro. Bueno, muchas No, gracias. bárbaro, Daniel, muy interesante, mucho aporte. Los chicos van a despejar mucho. Hay una estructura muy bien armada en las obras que ustedes manejan en el estudio. Y yo creo que debe haber algunas preguntas que los chicos nos van a hacer. Bueno, a ver, haremos una especie de tribuna libre para que puedan intervenir por el chat, tal vez. Por donde quieran, y si no se animan ahora y alguno después quiere escribirme, también lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. Sé que es una situación un poco incómoda, pero bueno, nada, si alguno tiene alguna inquietud y que yo pueda contestarlas, lo haremos, ¿no? Bueno, Sí, Dani, sí. yo te quiero agradecer por la charla tan clara, tan precisa y tan llena de términos que nosotros en el taller coincidimos plenamente cuando estamos al frente de los chicos. Y a manera de romper el hielo y para iniciar esta ronda de preguntas y respuestas mientras los chicos se animan, quiero permitirme hacerte la primera pregunta. Yo tengo muchas, pero quiero hacerte la primera Mal. pregunta que bueno, ¿cuáles son esas preguntas recurrentes que aparecen en tu trabajo? Me imagino que siempre entre encargo y encargo van apareciendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo son como investigaciones que se van repitiendo a lo largo de tu obra. ¿Cuáles son esas preguntas que se van volviendo como recurrentes al momento de proyectar y hacer arquitectura? Mira, siempre hay, son muchas, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con la experimentación. Siempre hay algo que aparece que es interesante ver de qué otra manera se puede hacer, ¿no? Lo que aparece en general no es algo que viene de otro mundo, es algo que aparece como un material, un problema, una situación, ¿no? A veces, como problema, aparece la economía, y es algo que, digamos, con la que nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto no tiene que salir más que tanto, y entonces aparecen los recursos como para poder hacer eso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de producir como esa síntesis para que, digamos, la obra de arquitectura pueda tener el mismo valor, ¿no? Y un valor bastante alto como producción. O sea que, quiero decir que si aparece el ladrillo y si aparece el ladrillo con el metal, y cómo producir, de qué otra manera se puede producir una misma cosa con un material que no sea la preestablecida. Nos interesa, o por lo menos me interesa, trabajar con la novedad, ¿no? Con lo novedoso. ¿Cómo puedo decir otra cosa con lo mismo, ¿no? Y eso sí es una preocupación. Ahora, a veces sale, a veces no sale, a veces se puede, a veces no se puede. Por eso la idea de experimentación está siempre presente, o de investigación, ¿no? Esa es una de las preguntas con las cuales algunas de las obras nuestras tienen como bastante de eso. Bárbaro. Muy bien. Aquí empiezan a llegar las preguntas. ¿Vos las lees? Daniel, algo que me llama la dime. atención en tu introducción que hiciste, y me parece perfecto porque en el taller que hacemos, de una u otra forma, también nosotros manejamos este análisis sobre el espacio, el uso del espacio, el espacio flexible, el espacio que muta, que va cambiando de acuerdo a los tiempos. Nosotros también manejamos parte de estos conceptos. Pero
haya una dificultad tal vez con nuestros interlocutores, que son los estudiantes, cuando ellos ven que los cánones de la arquitectura pareciera que fuese un departamento o una casa común y corriente, living, comedor, dormitorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, efectivamente yo te doy toda la razón respecto a esto de los espacios flexibles y personalizar el espacio. ¿Cómo hacen ustedes para interactuar con los estudiantes? Porque era parte de lo que hablabas del programa, justamente, que no es un programa preconfigurado, sino se va construyendo también el programa. Entonces, en la didáctica, ¿cómo hacen ustedes para interactuar? Bueno, esa es otra charla, ¿no? Hoy no hablé tanto de, digamos, de pedagogía, o la pedagogía que nosotros tenemos para hacer que los estudiantes hagan este tipo de investigación y se vayan sumergiendo de a poco a encontrar el resultado, ¿no? El objetivo es hacer la obra de arquitectura, pero como todo proyecto de investigación, nosotros también sometemos, en el mejor de los sentidos, ¿no?, a los estudiantes a que atraviesen los problemas de determinada manera. Entonces van armando desde la parte, ¿no?, entendiendo como siempre a los casos de estudio como primer momento de comprensión de los problemas, ¿no? No de la hoja en blanco, o sea que de la cabeza de alguien que todavía no tiene recursos proyectuales hacer un proyecto, sino que desarmando una obra de arquitectura, partiendo de una parte de la obra, transformando esa obra y generar a partir de consignas bastante, digamos, claras que nosotros le damos para ir atravesando los problemas, van construyendo estructura, van construyendo espacio, ¿no?, con las partes de las obras de arquitectura que estuvieron analizando. Nosotros a esas partes las llamamos recortes, ¿no? Y Mael quizás sabe un poco como de esta idea de los recortes que nosotros trabajamos, que es construir un nuevo proyecto de recorte, sacándole y cercenando partes a una obra de arquitectura y después hacerles trabajos de transformación, pautados también, ¿no?, donde se estudia, digamos, nuevas estructuras, donde se cambian percepciones espaciales, ¿no?, y los alumnos atraviesan distintos tipos de espacios transformando estructuras de obras existentes hasta llegar a encontrar un sitio, el lugar donde lo va a transformar, el clima. Bueno, todo eso hace que la obra empiece a tomar un rumbo que quizás tenga como, digamos, gen la obra que trajeron, pero ya deja de ser esa obra. Y entonces, como esa obra traía materialidad, esa materialidad fue la que los estudiantes fueron transformando. Y en esa transformación va a estar la expresión propia del proyectista. Que de hecho, muchas de las cosas, nosotros los que tenemos más años de formación, las hacemos intuitivamente. Nosotros lo que hacemos es que esa intuición sea bastante, que llegue a la praxis, ¿no? Que esa intuición no sea, si es muy difícil que un estudiante pueda tener una intuición de algo que nunca atravesó como experiencia, ¿no? Un alumno de primero, segundo, tercer año tiene muy pocos años de herramientas de arquitectura. Entonces nosotros pretendemos ver que los estudiantes hagan obras de arquitectura como si las estuviésemos haciendo, no sé, arquitectos de 25 años, 30 años de ejercicio. Entonces, la realidad es que hay un proceso que hay que hacer, que es de construir obras de arquitectura para poder volver a resignificarlas. Y nosotros lo que hacemos es resignificar a partir de una cantidad grande de ejercicios y de acciones de transformación para que aparezca el nuevo espacio y que casi increíblemente el estudiante diga, no sé cómo hice para llegar a esto, pero fui yo el que lo hice. Porque yo entendí cada una de las
partes con las que podía generar determinadas cosas. Y en ese sentido, nosotros no damos programa de necesidades, ¿no? Lo que sí, el objetivo es que, por ejemplo, toda esa experiencia llegue a transformarse en espacios de uso, por ejemplo, habitables, ¿no? Entonces, nosotros, yo lo expliqué varias veces en alguna entrevista o algo, si tenemos que darle a un estudiante de primer año para que haga una casa, nosotros no le damos el programa, pero le damos historias, ¿no? Y les decimos, acá va a vivir una familia que están divorciados y que, no sé, la mujer tiene como hobby plantar árboles y hace, no sé, determinadas cosas. Sí. Apareció una Sí. camarita. Sí. Sí. Parecía una historia. Hay que apagarle el micrófono a Jorge. Bueno, sí. No, déjame tranquila, porque no me estoy viendo. Alguien que entró. No cabe una acción externa. Pero yo tengo hermosura e inteligencia. No va a poder suceder. Jorge. Ahí está. Ahí lo apagó. Bárbaro. Muy bien. Bueno, bueno, eso decía, ¿no? Como esta idea de también hacer que los estudiantes experimenten sobre los problemas de arquitectura. Y esos 7 puntos que yo nombré al principio, digamos, son 7 puntos que de alguna manera sustentan nuestra obra de arquitectura, pero son los 7 puntos por los que hacemos atravesar a los estudiantes para que hagan un proyecto, ¿no? Y cada uno de esos puntos tiene ejercicios específicos, ¿no? Y esos ejercicios están como materializados por, en algunos de los casos, maquetas, en algunos de los casos, ahora estamos haciendo todo en 3 dimensiones porque lo estamos haciendo digital, pero en general siempre son como maquetas artesanales donde el espacio se va transformando todo el tiempo, ¿no? Y ese es el tiempo que necesita un estudiante para hacer un proyecto, y a veces es todo un año, ¿no? Y lo importante es entender el momento, no el final. O sea, a nosotros no nos interesa el proyecto terminado, nos interesa el transcurso del estudiante a través de cómo fue resolviendo esos problemas, ¿no? Y cómo los fue juntando, y cómo entendió que después todo eso junto conforman la propia obra de arquitectura. Es complejo, pero a mí me tocó estar en general en los primeros años de arquitectura, enseñando arquitectura, en el primero y en el segundo, y después me tocó, y me sigue tocando, ¿no? Como las maestrías y los doctorados. O sea que en las 2 puntas del conocimiento yo doy clases, ¿no? Y es como muy interesante porque a veces casi todo lo que pasa en los primeros años es súper interesante estudiarlo para la gente de posgrado, porque ahí hay un montón de condiciones donde se ve que a veces tiene más habilidades un alumno de primer año que un doctorando, ¿no? Porque en realidad los alumnos de los primeros años tienen como una flexibilidad para, digamos, tienen muchos menos prejuicios, ¿no? Y la verdad lo que habría que hacer también como arquitecto es desprejuiciarse, ¿no? Por eso esta idea de no prefigurar, sino de configurar nuevas formas de hacer, de pensar y de decir arquitectura, ¿no? Y como el estudiante de primer año viene totalmente prefigurado, viene totalmente, es como mucho más interesante poder ver la producción que existe en esos años, ¿no? Sí. Buenísimo, Muy buenísimo. bueno. Cosas, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta de unos estudiantes que quieren hacerte? Adelante, Paola, por favor. Bien, buenos días.
Primero agradecer al arquitecto Ventura por brindarnos un poco de su tiempo. Pienso que fue una charla muy enriquecedora. Y agradecer también a los arquitectos por la oportunidad que nos dan. Yo me quedé con una frase que dijo el arquitecto, que dijo que cada proyecto arquitectónico es una investigación. Entonces yo quería preguntar cuál era la principal investigación que tenían para poder hacer el edificio Giribón. Si me podría aclarar esa duda, le agradecería muchísimo. Sí, Paola, la investigación para nosotros es una investigación que tiene que ver con cómo producir arquitectura, ¿no? Fuera cualquiera el edificio, o sea, nuestra investigación tiene que ver con una investigación que hacemos en términos de proyecto para cualquier edificio. Todos los puntos que yo te nombré tienen que ver con la investigación por la cual hicimos el edificio de Giribone, ¿no? Esta idea de estructura espacial, estructura arquitectónica, la estructura de sostén de los elementos, digamos, que configuran las unidades, el espacio, el espacio ese común que hay en el medio con los árboles, ¿no? El espacio de encuentro, esa relación interior-exterior, continuidad entre el espacio público y el espacio privado, el límite como espacio, ¿no? El borde, la intermediación entre el cerramiento y la estructura. Bueno, todos esos temas formaron parte de la investigación que hicimos a partir de entender cómo determinar el edificio. Y en realidad, otro de los temas también que fueron importantes era el vínculo entre la estructura y el cerramiento, ¿no? ¿Cuál era el grado de continuidad o discontinuidad entre esos elementos, ¿no? Y cómo iban a como compartir una estructura de montaje, que fue como se hizo toda la estructura de cerramiento de los bordes, tanto interiores como exteriores, con la del moldeado de la estructura de hormigón, ¿no? Y entonces, casi te diría que fue artesanal la investigación, ¿no? Hicimos una cantidad de maquetas, de fragmentos de maquetas, que iban resolviendo cada uno de esos problemas, ¿no? Cuando hablamos del tema que habla Moneo sobre el territorio, el lugar, también para nosotros encontrarnos en ese terreno que tenía determinadas características, pudimos resolver la forma en la que se implantó esa estructura arquitectónica dentro de ese lugar. Por eso la investigación tiene que ver también con la expresión que iba a tener el edificio, con el lenguaje. Por eso digo, si, digamos, estudies cualquiera de las obras que estudies nuestras, te vas a encontrar con esos 7 puntos seguramente desarrollados a manera de investigación. Algunos quizás hacen más foco en alguna cosa, ¿no? La materialidad siempre es muy importante para nosotros, ¿no? Te vas a fijar que cómo es el hormigón en el edificio Giribone, cómo se expresa, que el hormigón no es solamente un sistema constructivo, ¿no? Sino también es la que genera la expresión del espacio, las vigas invertidas son las barandas de los balcones, o sea que también cómo un elemento puede dar más de una solución en la construcción del espacio. Por eso, digo, la investigación tiene que ver con eso. Nosotros hacemos foco en esos 7 puntos para poder resolver los problemas de arquitectura. Después se incorporan algunos otros más, por supuesto, porque, nada, nosotros siempre contamos que el edificio de Giribone, que es el que vos quizás estás estudiando, es un edificio que nosotros hicimos proyecto, dirección y construcción. Nosotros hicimos la construcción de todo eso, hicimos toda la gestión de la construcción, fuimos los que vendimos los departamentos, o sea, es como un negocio cerrado, o sea, de arquitectura, proyecto, diseño,
y producción, ¿no? Un trabajo muy arduo, porque vivíamos casi adentro del edificio, porque sabíamos que habían invertido en ese edificio mucha de la gente conocida que ponía plata para que nosotros después los podamos salir a vender, ¿no? Una responsabilidad muy grande, porque comprábamos los materiales, contratábamos a la gente que lo construía, el herrero trabajó en la obra, el constructor eran albañiles que nosotros contratábamos para que lo hicieran, o sea que no es que hubo una empresa constructora que se encargó de todo y nosotros nos quedamos en el estudio esperando ver cómo construían nuestros planos, sino que nosotros fuimos hasta cambiando cosas en la propia obra. O sea que toda esta dificultad que tiene que ver con la investigación que es proyectual, que es una investigación que es concreta sobre la obra de arquitectura, también la construcción forma parte de esa investigación, ¿no? Cómo construir desde lo posible hasta que sea un negocio para que el que nos compró lo pueda vender y que de alguna manera, digamos, tenga como beneficio el departamento que lo hicimos. Lo que pasa es que nosotros tenemos puesto casi todo nuestro objetivo en que la obra de arquitectura es lo que más nos interesa. Y que la obra de arquitectura nos interesa tanto como obra, como cuestión cultural adentro de una ciudad, como un proceso que implique también maneras pedagógicas de enseñar en la facultad, que también nuestras obras tienen que ver, digamos, con eso, con que atravesamos un proceso que nosotros después llevamos a la universidad para poder, de alguna manera, trabajar con los propios alumnos, ¿no? Y a nosotros nos da como mucha ilusión y muchas ganas que gran parte de nuestras obras se estudien en bastantes universidades de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Y nos da mucho gusto y trabajamos para eso, ¿no? No sé si te contesté, Paola, pero bueno, yo creo que está la respuesta está en esos 7 puntitos. Si lo pones a estudiar, quizás vas a encontrar que la investigación pasa por ahí. Fantástico, Dani. Sí, mirando el reloj son más de 2 horas ya de charla que hicimos. No parecen Sí. 2 horas. La verdad Bueno. es que conociéndote y viendo y sabiendo lo apasionado que eres sobre el tema y sobre la arquitectura, pues podríamos estar casi todo el día charlando de esto. Sí, no tengo problema. Sí. Yo quiero, de parte de todos, agradecerte la predisposición que has tenido con el taller, agradecer esto que es muy valioso, que es aprender, escuchar al autor de la obra que nosotros escuchamos y tener como información de primera mano, que es algo que es muy valioso para todos nosotros. Estoy seguro que los alumnos están muy, muy contentos y esta charla ha sido como que muy clarificante para obras que, como sabes, hemos estudiado en el taller. Así que de mi parte yo quiero reiterarte los agradecimientos y la predisposición que has tenido para acompañar la cuarentena del taller D, que nos parece muy valioso. Quiero agradecerte el tiempo, el trabajo y desde luego felicitarte por el trabajo que haces. No sé si alguno de los otros profes quiere decirle algo a Dani. No, Hola Isma, Daniel, muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muy grande tu aporte y bueno, felicidades también. Gracias. No, el agradecido soy yo, realmente, porque me entusiasma mucho poder compartir con ustedes el trabajo. Daniel, aquí Sí. Naldi. ¿Cómo te va, Naldi? Agradecerte mucho porque en estas épocas que estamos viviendo a nivel latinoamericano y mundial, momentos tan diferentes y una vida tan distinta a lo común, hablarles de arquitectura a nuestros alumnos, más allá de
la tarea, digamos, o de los trabajos, sino que mostrarles tu obra. Nosotros siempre te nombramos tu obra, el que te conozca, el que te escuchen, el que aprendan tu manera de hacer. Agradecerte infinitamente. 1000 preguntas pasan por mi mente cuando hablas del vampirismo y la emancipación. Me encantaba porque hay momentos en que uno seguro vuelve a recordar lo que ha estudiado, pero también trabaja por emanciparse cada día más. Entonces, 1000 cosas quedan sobre el tablero para charlar contigo, pero agradecerte de sobremanera tu tiempo y felicitar a todos los chicos que se hayan levantado y que se hayan conectado, y agradecerle a Ismael también todo el trabajo de armar la charla, y esperemos que cuando todo esto pase, el encuentro sea pues personal y puedas venir acá y las cosas vuelvan a una no a una normalidad, sino a una mejor vida de la que tenemos ahora. Bueno, dale. Muchas gracias. Yo estoy súper agradecido y sí, espero algún día poder ir para allá, encontrarnos ahí en un abrazo. Agradecerle a los estudiantes, a los chicos, a las chicas que están entusiasmados y que esta es una disciplina interesantísima, apasionada. Lo más importante, a veces uno puede aprender más, ¿no?, de un encuentro con un libro, de una película, de una charla, y tener la cabeza siempre abierta, ¿no?, estar a la espera de seguir como sumando conocimiento. Me parece que estos intercambios, y si hay algo de bueno que tiene esta cuarentena, es que justamente tenemos más tiempo para quizás sentarnos y poder escuchar diferentes voces, y como estudiante yo aprovecharía eso, ¿no? No hay nada mejor que la juventud para poder estar atento absolutamente a todo, y que si, digamos, los chicos y las chicas que estuvieron hoy acá acompañando tienen, digamos, alguna pregunta o cuestión, me escriban al Facebook, al Instagram, donde sea, y yo los voy a ayudar a contestarle alguna pregunta, ¿eh? Así que el agradecido soy yo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera dar algunas palabras, tal vez? Robert. Bueno, agradecer a Daniel por su participación, a los alumnos por su presencia, y desear que podamos estar próximamente en persona con los estudiantes y con toda la facultad. Gracias, Daniel. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Qué bueno. Yo quiero, quiero ya hacer el cierre de la charla. Quiero agradecerte nuevamente, Daniel, por todo, y nada, yo creo que ya dentro de poco podemos darnos un abrazo. Espero que sea en La Paz. Estoy seguro que te vamos a volver a convocar y vamos a estar Dale, buenísimo. Esperemos tenerte pronto en la ciudad, y pues nada, va a ser hasta la próxima. Quiero agradecerte siempre por todo, y bueno, sabes que en el taller de ella tienes muchos amigos, así que espero que les haya servido a todos, chicos. Y nada, con estas palabras quiero dar por concluida la charla, y bueno, hasta la próxima, Dani. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, chicos, con esas palabras hemos terminado la charla de hoy, así que nos vemos la próxima. Novedades y noticias nuestras vía Telegram, por favor.